Miren nada más porque el caso Audio sigue dando noticias. La fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, anunció que el exministro Chadwick va a ser citado a declarar como imputado. Ojo con este detalle, como imputado. Había una serie de controversias, si era mencionado, si él tenía una participación activa, si era testigo, se lo ocupaban para blufear. Rafa Venegas tiene antecedentes cuando son las 10:41. Sí, es un hecho. Él va a ser citado a declarar como imputado en una de las aristas de esta causa. Lo dijo la fiscal Lorena Parra, lo dijo a Connie Santamaría en la entrevista, que sin duda ha dejado algunas certezas respecto al exministro del Interior, respecto a el amigo, el cercano, a quien citaba permanentemente en su chat Luis Hermosilla al momento de revisar sus conversaciones, y que ahora ya está establecido, lo dice la fiscal Lorena Parra, va a estar citado a declarar como imputado. ¿Dónde? ¿En qué causa? En la arista Parque Capital, que recordemos fue cuando se autoriza en tiempo récord el que se construyan una serie de bodegas, así se llama el proyecto Parque Capital, que finalmente fue hecho en tiempo muy apresurado. Y ahí es donde adelanta la fiscal Lorena Parra en que se va a establecer un interrogatorio, se va a citar a declarar al entonces ministro del Interior. Y ahí es donde uno empieza a mirar todo este caso a propósito de qué implicancias podría haber tenido él. Podría ser él el clave al momento de, recordemos, ser el entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward, quien habría presionado al Ceremi, según la declaración del Ceremi de la época, o habría habido otra situación aún más compleja. Por ahora, en esa causa, en esa arista, como se denomina en esta investigación, estaría siendo interrogado en los próximos días, las próximas semanas, sin fecha todavía a definir, el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. ACH en las conversaciones. Recordemos, las conversaciones de Luis Hermosilla permanentemente lo citaba así, ACH. Y ahora la confirmación de que va a ser citado a declarar, lo cual hemos ido conversando en los últimos días, ya lo hace la fiscal Lorena Parra y lo hizo Connie Santamaría en las últimas horas. Sí, claro, y nosotros, ustedes la están viendo, estamos con Paulina Toro, investigadora de CIPER, por supuesto, reportaje de ellos que hablaba del grupo Patio, por supuesto. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí nuevamente. El gusto es mío, estoy muy bien. Gracias. Bueno, esto tiene algo que vamos a estar hablando que cambia la situación del exministro Chadwick, porque va en calidad de imputado. Vamos a estar conversando contigo de esto, pero tú lo adelantabas, Rafa, una entrevista en exclusiva que hizo Connie Santamaría precisamente a la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra. Pasemos a revisarla y luego lo conversamos acá. Fiscal Lorena Parra, gracias por recibir a 24 Horas Central. Gracias a ustedes. Hoy día usted dijo que Andrés Chadwick debería ser llamado a declarar como imputado. ¿Es un hecho que el señor Chadwick va a declarar como imputado? Sí, es un hecho. Él va a ser citado a declarar como imputado en una de las aristas de esta causa, que tiene varias aristas, digamos, bastante grande y compleja. ¿En cuál de las aristas? Parque Capital. En esa arista él va a ser llamado a declarar en calidad de imputado. ¿Y bajo qué delito? ¿Imputado por qué delito sería? Eso es lo que yo señalaba hoy día en la mañana, que prefiere siempre mantenerse en reserva por varias razones. O sea, ¿usted tiene claro y decidido por qué delito va a imputar al señor Andrés Chadwick? Sí, pero igualmente faltan diligencias. Ya, la arista entonces por la que será imputado Andrés Chadwick es Parque Capital. Esa es donde se le solicita al entonces ministro de la Vivienda, Felipe Ward, que agilice la tramitación o aprobación de este proyecto Parque Capital del Grupo Patio. Así es, y lo digo porque además es un antecedente que se ventiló, ¿no es cierto?, ya en la audiencia que se realizó hace un poquito más de un mes. ¿Ya se llamó a declarar al exministro Felipe Ward? Se cursó la citación. Pero no ha declarado todavía. No ha declarado todavía. ¿Cuándo se va a llamar a declarar a Andrés Chadwick? Prontamente. No sería responsable de mi parte decirle una fecha exacta, pero si uno calcula, en 9 meses hemos podido desentrañar distintas aristas, así que va a ser más temprano que tarde, ¿ah? Es en poco tiempo. ¿Estamos hablando de las próximas semanas? Debiera ser las próximas semanas. ¿Los delitos por los cuales podría ser imputado Andrés Chadwick se refieren al momento en que él era ministro del Interior? Debiera ser, son periodos largos. Sí. ¿Ah? ¿Hubo irregularidades?
yo tengo convencimiento de que hubo irregularidades. Hablemos de su relación o no relación con Luis Hermosilla, fiscal. ¿Desde cuándo conoce usted a Luis Hermosilla? Yo al señor Hermosilla lo conocí a propósito de un juicio oral en el que participamos los dos, 2013-2014, no recuerdo el año exacto, y se trataba del juicio oral en contra del sacerdote O'Reilly. Yo era la fiscal a cargo de ese caso, él era el defensor, ¿no es cierto? Lideraba, digamos, a un equipo de defensores. Lo conocí en ese contexto como contraparte, en un juicio muy complejo, que representó un tremendo desafío profesional y además que tuvo un periodo de tiempo importante. Y tuvo él la oportunidad de conocer directamente mi desempeño. Y eso es importante porque la relación que yo tengo con el señor Hermosilla es en esos términos, a partir de esa causa, siempre profesional, laboral. ¿Usted sabía el nivel de injerencia que tenía el abogado Hermosilla? Yo sabía que era un abogado importante, que era un abogado que tenía acceso, digamos, al sistema en general. Y es por eso que le entrego mi currículum cuando decido ser fiscal o postular, ¿no es cierto?, para ser fiscal a Regional Metropolitana Oriente. Usted le entrega su currículum y además le pide ayuda con algunos jueces en su proceso para poder acceder a la Fiscalía Regional Oriente. Sí, lo que yo hago es lo siguiente, A ver. y creo que es súper importante explicarlo. Primero, yo quería ser fiscal regional Metropolitana Oriente. Para ser fiscal regional, uno necesita que los ministros de las Cortes de Apelaciones que participan en el proceso conozcan de la trayectoria de uno. Esa petición la hace también, es un mensaje de WhatsApp que usted le envía a Luis Hermosilla pidiéndole ayuda para que la dé a conocer sus aptitudes a los jueces de la Corte de Apelaciones. Exacto, a los ministros de la Corte de Apelaciones. Y de hecho, es más, yo enumero a algunos ministros, 8 o 9 ministros, a los cuales no había tenido la posibilidad, digamos, de entregar o de que ellos accedieran a mi currículum. Y le pido que, por favor, pueda disponibilizar mis antecedentes curriculares. ¿Y qué le contestó Luis Hermosilla? Él me señala que lo va a hacer. Yo durante ese periodo le pregunto cómo le ha ido con las gestiones y él ya muy cerca del 12 de agosto me contesta que está haciendo las gestiones con 1 o 2 ministros. Y después, el 12 de agosto, yo tengo la exposición, me va bien, quedo en la terna, él me felicita y yo le agradezco su apoyo y haber tenido, ¿no es cierto?, la voluntad de disponibilizar mi currículum. Ahora, sí le pidió, claramente, le pidió ayuda a través de WhatsApp para que en el proceso para ser electa fiscal metropolitana Oriente y le preguntó durante el proceso cómo iba sus gestiones y una vez que sale electa, él la felicita y usted le agradece por sus gestiones. Absolutamente. ¿Cuánto WhatsApp hay entre usted y Luis Hermosilla en ese contexto? Sí, ahí es importante aclarar lo siguiente. El sistema es así. O sea, en el fondo uno para poder postular, ¿no es cierto?, y tener alguna posibilidad de que los ministros conozcan el trabajo de uno y a través de ese mérito quedar en la terna, funciona así. ¿Usted no considera que tiene una relación con, o tenía una relación con el abogado Luis Hermosilla? Una relación, pero una relación que se basa en un trato laboral, profesional. Él no sabe nada de mi vida personal, nunca tuvo conocimiento de ningún tema mío familiar, nunca visité su casa, no hay ninguna relación de familiaridad. ¿Y cómo se explica entonces que la defensa de Hermosilla, su hermano Juan Pablo, haya presentado una solicitud de inhabilidad para usted? Bueno, eso mismo me pregunto yo. Fiscal, pensando en esta relación que usted dice tiene o tenía con Luis Hermosilla, pensando en que le había pedido ayuda en su elección y en su proceso, ¿nunca pensó en inhabilitarse? Nunca pensé en inhabilitarme. Las causales de inhabilidad son de derecho estricto. Y pedir ayuda a un abogado, en este caso al que iba a ser además investigado e imputado, en un proceso para ser fiscal regional, ¿no es una causal de inhabilidad? No es una causal de inhabilidad, además que ahí hay una diferencia. Yo le pido a él apoyo y el apoyo no es que me designe fiscal regional ni que hable cosas de mí que se exageren o que él no sepa. Lo que yo le pido
es que entregue el currículum a aquellos ministros a los que yo no he podido tener acceso, porque el sistema funciona así, y que dé referencias de mi desempeño. Punto. ¿Usted le pidió ayuda a Luis Hermosilla para la campaña de Marta Herrera para ser fiscal? En la inhabilidad, en el escrito que él ingresó hace pocos días a la Fiscalía Nacional, pone como causal, digamos, de inhabilidad que yo habría pedido ayuda, dice, a mi amiga personal, así lo dice, Marta Herrera, para el proceso de postulación de fiscal nacional. En los WhatsApp no hay nada de aquello, pero yo no tengo ningún problema en señalarle que días antes de que la señora Marta Herrera compareciera en el Congreso, ¿no es cierto?, expusiera en el Congreso. Es decir, después de todo el proceso de que ella es nominada y queda en la quina, luego cuando es designada por el presidente Boric, recién, ¿no es cierto?, ahí hace su exposición en el Congreso. Y ella a mí me llama en el contexto de que la campaña había sido muy compleja y tenía preocupación de cómo la iban a recibir en el Congreso, ¿no? Cuál iba a ser el ambiente. Y yo en ese contexto llamo al señor Luis Hermosilla y le pregunto, ¿eso es verdad? Y le pregunto, ¿qué expectativas tiene doña Marta? Si sabe él cómo la van a recibir en el Congreso. Y él incluso me dice, mal, la van a recibir muy mal y ojalá no fuera. Buena entrevista de Connie Santamaría, por supuesto lo que usted está escuchando bien clarita, también ahí la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra. Paulina Toro, partamos con Andrés Chadwick. Ella confirma que va a declarar en su calidad de imputado y ella dice que está decidida y convencida de que aquí hay un delito en el contexto de Parque Capital, caso Patio. Fue una reveladora entrevista justamente por eso, porque plantea algo que era una duda, ¿no? Y que además ocurre su revelación a pocos días que él deja la Universidad San Sebastián. Entonces, claramente hay una correlación de hechos ahí que adquieren notoriedad ahora. El asunto de Parque Capital, el entrevero que hay ahí es cuál es la injerencia que tuvo Andrés Chadwick tanto antes de irse de su cartera, que era el Ministerio del Interior, como posteriormente, ¿no? ¿Por qué lo decimos? Porque efectivamente Andrés Chadwick, cercano a Luis Hermosilla, en esa época compartían oficina, ¿no? Independiente de que Luis Hermosilla seguía teniendo un contrato con el Ministerio del Interior, todavía compartían oficina ubicada en el edificio del Grupo Patio, lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿cuánta injerencia tuvo él en todo este asunto relacionado con este apuro que hubo respecto de unos informes de factibilidad para la construcción? Para contexto, se trata de un proyecto multimillonario de mucha inversión donde el Grupo Patio lo que quería era emplazar en Lampa, en una zona agrícola, un parque industrial que está en curso todavía, donde el negocio son estas bodegas, ¿no? Containers, donde estratégicamente ubicado cerca del aeropuerto y en la salida, además de los puertos de Chile, ¿no? Que es Valparaíso, San Antonio, etcétera. Entonces, muy buen negocio. Muy buen negocio. Y bueno, lo que necesitaban obviamente eran permisos para poder construir ahí en una zona agrícola para que terminaran en zona industrial, ¿no? Y así fue como se notan los WhatsApp que nosotros publicamos hace ya un mes atrás, creo. Se notan las conversaciones que tiene Luis Hermosilla con Francisco Férez. Francisco Férez es alguien muy amigo de los Jalaf, muy amigo de Luis Hermosilla y además lobista de este proyecto, es decir, uno se mete al registro de lobby y él está en todas las reuniones consiguiéndola o alguien de parte de él, etcétera. Y él en sus conversaciones presiona para que Luis Hermosilla presione a las autoridades, es decir, que es lo que tenemos entre el 2020 y el 2021, Luis Hermosilla presiona a Seremi de la época, Manuel José Errázuriz, y también a el ministro de la época, Felipe Gual. ¿Para qué? Para que salieran 3 informes favorables de construcción, los famosos IFC, y se pudiera destrabar el proyecto. De hecho, nosotros pudimos constatar que gracias a esas gestiones que fueron exitosas, se pudo vender después
loteos Claro. de vender después más de 10.000 millones Ahora, en ese Paulina, negocio. Independientemente de que es saltarse la fila, porque podemos reclamar contra la permisología chilena, lo lento, etcétera, etcétera. Sí, claro. Y se está saltando la fila porque tienes el contacto que no tiene otra persona para hacerlo mismo. Habría que establecer también si hay algún atisbo de pago, de irregularidad, en el sentido de que, no sé, pues el informe que se apuró tendría que decir no y lo apuraron mañosamente para que dijera sí. Eso también es parte de lo que se tiene que investigar para ver si hay comisión de delitos. Sí, claro. Bueno, el Ministerio de Vivienda actual, de hecho, ya planteó, digamos, que por lo menos como una especie de revisión interna que hizo, que pudiera haber habido una saltada de fila, ¿no? Y de hecho nos lo dijo a nosotros el propio ex Ceremi, Manuel José Errázuriz, que nos dijo, sí, bueno, a mí me pidieron, pero en realidad sí, y mi equipo se enojó un poco porque la verdad es que significaba dejar otros proyectos atrás. Nos los dijo con todas sus letras. Eso es saltarse la fila, ¿no? Pero claro, lo que tú planteas, más allá de eso, que es feíto, por decirlo de algún modo. Aquí la fiscal dijo hay delito, que Exacto, dio a entender, o sea, no dio a entender, lo dijo, decía que estaba decidida en que aquí había un delito y por eso iba en calidad de imputado. Nosotros no tenemos confirmado que delitos, pero sí ha estado sobre la mesa la posibilidad de un tráfico de influencias o bien un cohecho, dependiendo de los antecedentes. Claro. La fiscal yo entiendo que debiera estar trabajando en reserva, por eso que no adelantó, digamos, nada de aquello y está en curso, lo planteó, de que van a haber diligencias al respecto. Uno intuye, citar a declarar, nosotros sabemos que por lo menos el señor Errázuriz estuvo citado a declarar y postergó su declaración. De hecho, al lunes siguiente de que nosotros publicamos este reportaje relacionado con Parque Capital, que dicho de paso también fue mencionado en la audiencia de formalización de Luis Hermosilla y Los Sauer y Leonardo Villalobos, donde el fiscal Orellana planteó incluso que podría haber una contraprestación aquí. En uno de los diálogos, nosotros lo ponemos en la nota, en uno de los diálogos el señor Álvaro Jalaf, habla con Luis Hermosilla acerca de una cometa. Entonces, sí, es cierto, aquí hay posibilidades de delitos, como lo acaba de confirmar en TVN la propia fiscal regional a cargo del caso, pero ella misma señala que faltan diligencias para poder establecer bien y quizás para poder la opinión pública enterarse de aquello. Insisto, esto se correlaciona con la salida del ex ministro de Interior, Andrés Chadwick, de la universidad, ¿no? Sabemos que ACH, Andrés Chadwick, es mencionado profusamente en los mensajes que manda Hermosilla con otras personas. ACH. Claro, está bastante mencionado. Sí. Pero hasta ahora no hay una certeza y hay una suerte de duda, porque el propio Andrés Chadwick dijo que iba a iniciar acciones legales contra aquellos que lo están involucrando, particularmente un par de parlamentarios que lo estaban involucrando en estos delitos. Exacto. ¿Cuál es la situación real respecto a la presencia de mensajes de Andrés Chadwick, no que se haya mencionado, sino que mensajes de él participando de estas operaciones, digamos? Bueno, mensajes de él, por lo menos esta reportera no ha tenido acceso completamente, digamos, sabemos, tenemos indicios, etcétera. Pero más allá de eso, lo hemos dicho nosotros, o sea, en todos los niveles, distintas aristas, aparece mencionado Andrés Chadwick. Si convengamos que Andrés Chadwick y Luis Hermosilla eran puño y mugre, ¿sí? Eran íntimos. Compañeros de universidad, compartían oficina. Compañeros de todo y en la acusación constitucional se notó cuando el propio exministro señaló, mi gran amigo, alguien con quien compartió más que solamente asuntos laborales. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que puede haber, digamos, en eso, es muy presumible que... Ahora, ¿cuántos se cuidaron? Yo sé que Andrés Chadwick es alguien que procuraba mantener sus conversaciones face to face, en vivo, digamos, ¿no? Es decir, políticamente, yo mucho tiempo reporté el área política, no solamente investigación, y una de las cosas que caracterizaba a Andrés Chadwick era que sus decisiones, sus tratos eran usualmente en su oficina, puerta cerrada, bajo la intimidad. Ya vimos que en el caso del financiamiento ilegal a la política, por lo menos lo que vimos es que no había a la vista algún correo relacionado con él, que sí puso en aprietos a varios otros parlamentarios,
funcionarios o a varios otros personeros políticos y todo eso. Pero claro, todavía estamos investigando para ustedes. Claro, seguimos también con Rafa Venegas, por supuesto, quien maneja mucho y ha reporteado bastante este tema y todo lo que ha sucedido respecto al caso Audios, que nos tiene más información, Rafa. Sí, oye, hay además un dato, había un chat que compartían Chadwick, Luis Hermosilla y también uno de los Jalaf. Y ahí también hay conversaciones que han dado la luz en los últimos días. Ha dado la luz en los últimos días también algo muy importante que tiene que ver con el monto que recibía Marcela Cubillos en su rol de académica, en un rol donde era profesora, donde dicen algunos estudiantes no se le vio. Ella defiende que hubo un trabajo ahí, incluso pese a estar fuera del país, donde hubo profesores asistentes que estuvieron ahí. Ahora, hay un elemento que se ha revelado en las últimas horas y que tiene que ver con el periodo previo a recibir estos 17 millones de pesos mensuales por casi 4 años. Y es cuando Marcela Cubillos era ministra de Educación. Y según el propio sitio CIPER, ha revelado en los últimos días, la Subsecretaría de Educación, cuando ella era ministra, pagó servicios a esta casa de estudios, a la Universidad San Sebastián, por 1.479 millones de pesos cuando estaba en este puesto. O sea, antes de ser académica de la propia casa de estudios, el ministerio que encabezaba Marcela Cubillos transfirió este monto de 1.479 millones de pesos en ese periodo desde la Subsecretaría de Educación. ¿Cómo estos dos hechos se pueden ir ligando? Es parte de lo que se podría decir son los nuevos antecedentes respecto a la ligación de la exministra con su rol como académica, que para muchos no lo hizo como tal, con la Universidad San Sebastián. Todo muy bonito, ¿no? 11 de la mañana con 2 minutos. Al regreso de la pausa, aprovechando que está Paulina con nosotros, que es de CIPER, nos va a contar de esta asignación de recursos, siendo ella ministra en su momento, posteriormente profesora del lugar. Y no solamente esta es la repartición, porque también hay un subsecretario que ha salido mencionado, que también habría entregado unos montos interesantes a dicha casa de estudio. ¿Es lícito? ¿Es normal? ¿Está dentro de lo que se espera? ¿Ocurre con otras entidades? Lo vamos a saber al regreso de la pausa. No te separes porque se viene con Tuti acá en Buenos Días.